Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en paz súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Te acompaña YSUCA 91.7 FM. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez. Este día vamos a hablar sobre las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública y también las reformas al Código Procesal Penal que fueron aprobadas recientemente. Para abordar este tema se encuentra con nosotros Loida Robles de FESPAL. Buenos días y bienvenida, Loida. Buenos días, Kenia. Un gusto saludarles y un saludo para todas las personas que están atentas a este espacio informativo. Así es, muchísimas gracias. Vamos a abordar un tema interesante. Loida, como lo dije anteriormente, el pasado martes la Asamblea Legislativa pues aprobó reformas al Código Procesal Penal. Se incluyen estas reformas la evidencia digital y también se autorizan espías digitales. Se considerará evidencia a los documentos digitales, a los mensajes electrónicos, imágenes, videos, datos y cualquier otro tipo de información que sea recibida o también sea transmitida a través de las tecnologías de la información y la comunicación, sea esto por medio de cualquier dispositivo electrónico. Y esto ha quedado ahí plasmado en el artículo 259A de estas reformas. Loida, con respecto a esto, ¿qué opina de estas reformas? ¿Y dónde quedaría entonces también el derecho a la intimidad con estas reformas? ¿Ha quedado suficientemente claro esta limitación? ¿Cómo lo ve usted? Gracias, Kenny. Yo quisiera empezar trayendo a colación el hecho de que en el país la defensa de derechos humanos por parte de organizaciones de sociedad civil y por parte también de defensoras y defensores que a título personal valientemente defienden derechos humanos, se está viendo criminalizada. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cómo organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación que no están alineados, por así decirlo, al discurso oficial, sufren agresiones en un primer momento, agresiones a nivel virtual, a través de las distintas redes sociales y de los distintos mecanismos que utiliza este gobierno para dar a conocer la información oficial, que es la reina de las plataformas de Twitter. Muchas veces organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación, defensoras y defensores a título personal o cualquier persona que se muestre disidente a ese discurso oficial, se han visto agredidas, como decía inicialmente, lo veíamos más por el presidente de la República y posteriormente lo hemos visto replicado, mucho retomado por parte de las y los diputados de la Asamblea Legislativa, pero tampoco han sido exclusivos en esta dinámica, sino que también muchas personas adeptas a ese discurso oficial y otros funcionarios de otras instituciones. Me parece
importante hacer este recuento, además de recordar el hecho de que recientemente se conoció eh, que algunos periodistas y algunas personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a organizaciones de sociedad civil estaban siendo espiadas en sus dispositivos iPhone, y esta situación fue confirmada por una investigación que realizara Amnistía Internacional, quien confirmó un espionaje digital a través de un programa denominado Pegasus, y que ese es un servicio que es ofrecido exclusivamente a los gobiernos. Nos parece importante traer a colación estas dos situaciones, porque en ese contexto de defensa de derechos humanos y de agresiones y criminalización de espionaje a periodistas y a representantes de organizaciones de sociedad civil, en ese contexto se están promoviendo estas reformas que, como usted bien dice, recién han sido aprobadas y que prácticamente llevarían a legalizar una práctica que hemos venido observando y que se ratifica principalmente con esta alerta que reciben estos periodistas y estas defensoras y defensores de derechos humanos en cuanto a que estaban siendo espiados en sus dispositivos móviles. Entonces, queda ratificado con la investigación que hiciese Amnistía Internacional, y pone en evidencia una práctica ilegal que se estaba haciendo y que con esta reforma lo que se vendría a realizar es legalizar esa práctica que ya se estaba realizando, pero no solo legalizar lo que ya se estaba haciendo, sino articular a través de la institucionalidad del Estado una viabilidad que le permite principalmente a Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil a efecto de establecer la figura del agente encubierto digital, ¿verdad? Entonces, como digo, en este contexto, en donde además las instituciones del Estado responden a la agenda gubernamental, tenemos una Fiscalía General de la República en este momento, un titular que ha omitido investigar casos constitutivos de corrupción, recordando todos esos casos que la CICIG en su momento le remitió a la Fiscalía General de la República con un fiscal anterior, y que en este momento el nuevo fiscal omitió la investigación de esos casos constitutivos de corrupción porque vinculaban a funcionarios del actual gobierno. Entonces tenemos todo eso articulado, una institucionalidad que responde a los intereses del oficialismo y una Fiscalía General de la República muy discrecional a la hora de decidir qué casos sí y qué casos no se van a investigar. No obstante, con esta reforma se está brindando prácticamente un poder extra a Fiscalía General de la República, esa fiscalía que actualmente no responde a los intereses de la población, sino a intereses de una minoría, se le está dando un poder discrecional, en tanto la reforma establece que la Fiscalía podrá solicitar a un juez. No es imperativo en tanto que diga que la Fiscalía deberá solicitar a un juez, sino que podrá. Eso deja la puerta abierta a efecto de que la Fiscalía pueda en determinado momento tomar la decisión de intervenir las comunicaciones de una manera muy discrecional. Entonces, en ese contexto de país, que me parece relevante retomarlo, porque no es que las organizaciones de sociedad civil que defendemos la transparencia y luchamos contra la corrupción estemos en contra de que se actualice la legislación vigente. Hay que recordar que el tema de
las tecnologías de la comunicación, de la información, las denominadas TICs, es una realidad en nuestros países. Ahora, bueno, esta entrevista la estamos sosteniendo, ustedes en su estudio, yo desde las instalaciones de la oficina, vía las tecnologías de la comunicación y la información. Entonces, es una realidad. No es que estemos en contra de que se actualice, pero hay que reconocer que estamos en un contexto adverso en el cual tenemos a instituciones del Estado que no tienen como agenda prioritaria la defensa de los derechos humanos, el respeto y garantía de esos derechos humanos, y en ese contexto se está dando esta reforma que prácticamente viene a ser invasiva a la privacidad de la población. Loida, usted ha tocado el punto importante y es que también estas reformas van más allá en cuanto a la vulneración de derechos, porque no solamente estamos hablando de que podría afectar a periodistas, a integrantes de la sociedad civil. Con estas reformas se pueden intervenir las comunicaciones de cualquier ciudadano que la Fiscalía considere que es sospechoso de un delito. Sin embargo, en estas reformas tampoco establece qué tipo de delito es el que se va a perseguir. Al menos en estas reformas no queda como suficientemente claro. Y con respecto al papel de la Fiscalía y de la Policía, hay organizaciones que, al igual que usted, pues han manifestado esa preocupación. Por ejemplo, desde la División para las Américas de Human Rights Watch habían señalado precisamente esa preocupación, ¿verdad? Estas reformas al Código Procesal Penal, que cómo amplía las facultades de la Fiscalía. También desde la Asociación de Periodistas de El Salvador se ha señalado esa preocupación por el abuso y arbitrariedades que podrían generar esta labor de la policía y la fiscalía. ¿Considera usted, Loida, que estas reformas sientan como un límite entre el trabajo que debe realizar tanto la fiscalía y la policía, pero sobre todo la fiscalía? Sí, mire, es preocupante ciertamente porque la reforma no establece hasta dónde un límite a la Fiscalía General de la República y esta relacionada con la investigación que realiza la Policía Nacional Civil. Eso es bastante preocupante y principalmente porque, bien lo decía usted, tampoco hay claridad sobre qué delitos son en los cuales se va a poder habilitar esta figura de este agente encubierto. Hay que recordar que a finales del año pasado hubo una reforma a la Ley contra Delitos Informáticos y Conexos en el artículo 25 y que estaba relacionada a establecer una pena en relación a la divulgación que se hiciese de información que se considerase en determinado momento como información confidencial. Y aquí hay que recordar también que en esta dinámica, y que lo vamos a abordar en la segunda parte de esta entrevista, cómo se relaciona también todo el tema de el tipo de información que ya estipula la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, se hace esta reforma a finales de año a esta ley contra delitos informáticos y conexos, y con esta nueva reforma que se ha realizado al Código Procesal Penal, prácticamente se estaría concatenando en relación a la dinámica que han traído, por ejemplo, el gremio de periodistas. Como bien dice usted, no es exclusiva la afectación que se va a tener para organizaciones, miembros de las organizaciones de sociedad civil y en específico para el gremio periodístico que prácticamente estaría golpeado su derecho a la libertad de expresión, inclusive el derecho de prensa que tiene el gremio periodístico con esta reforma relacionada a la reforma que se hace en diciembre a la ley contra delitos informáticos y conexos, pero efectivamente estaría abriendo la posibilidad de que, si bien es cierto, no solo a estos dos grupos que hemos mencionado, se estaría abriendo la posibilidad a una invasión a la privacidad de toda la población. Hay que recordar también que
prácticamente en el país toda la población maneja dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, y aquí se estaría invadiendo esa privacidad sin un límite. Y el problema radica principalmente en eso, que no se establece un control, no se establece un ente contralor a esa facultad discrecional que se le está otorgando a Fiscalía General de la República. Y, como repito, en la dinámica de contexto que tenemos en el momento en este país, que esa obviamente puede variar, pero hoy por hoy se está entregando esa herramienta de una manera muy, muy discrecional. Entonces, al darle lectura a la reforma, el agente encubierto que queda prácticamente bajo el control de la Fiscalía General de la República estaría en una situación en la cual puede aportar con su solo testimonio, puede aportar prueba en un proceso judicial, transgrediendo, por ejemplo, el peritaje que se pueda realizar al tipo de información que se pueda obtener en un dispositivo electrónico, porque hay que recordar también el hecho que en los procesos judiciales hay peritajes de distinta índole. Hay peritajes en el ámbito médico, en el ámbito financiero, y en este caso aludiendo al peritaje en temas informáticos y de obtención de información. Son peritajes porque son personas expertas en la materia. Aquí se estaría habilitando a un agente, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil, que no sea experto informático, se le habilita la facultad para que cualquier tipo de información pueda proporcionarla como prueba en un proceso judicial sin haber pasado ese peritaje técnico al cual tienen derecho todas las personas que están siendo sometidas a un proceso judicial. Entonces, a este agente encubierto se le deja una libertad para que realice funciones sin control, sin un debido control, y el cual puede considerar evidencia cualquier archivo digital independientemente de que haya pasado por esa prueba de peritaje. Entonces, es bastante preocupante esa discrecionalidad que se permite y, como repito, no solo a Fiscalía, hay que traer a cuenta también a la Policía Nacional Civil, y obviamente es una persecución a la labor de defensa de derechos humanos, a esa pose disidentes, y obviamente una persecución a la libertad de expresión y de prensa que realiza el gremio periodístico. Es realmente preocupante. Hemos visto en el pasado cómo se han venido cerrando espacios para el gremio periodístico. Vemos, por ejemplo, a funcionarios públicos dando entrevistas exclusivamente a aquellos medios de comunicación que siguen una línea presidencial. Se deja de lado a muchos medios de comunicación alternativos o que se han mostrado, como repito, disidentes a ese discurso oficial. Eso es atentatorio a la libertad de expresión, libertad de prensa y al derecho de acceso a la información, que es lo que estamos viendo en este momento, que se estaría limitando a través de esta reforma que le da un golpe duro a la libertad de expresión y de prensa de la población, y en específico al gremio periodístico. Loida, usted ha tocado también el punto del proceso judicial, y es que estas intervenciones también se pueden dar en una etapa previa de la investigación, ya que según estas reformas también plantea que un juez de paz puede aprobar esta intervención de los dispositivos digitales de los ciudadanos, que, como dijimos, será la Fiscalía quien determina, ¿verdad?, quién es el sospechoso y a quién se le tiene que vigilar. ¿Qué consecuencias podría traer esta disposición, Loida, de que en una etapa previa a la investigación ya un juez determine que sí avala una intervención de este tipo?
Sí, es muy grave realmente para el debido proceso de la población que está siendo sometida a un proceso judicial. El nivel de un juez de paz implica una valoración inicial en la cual se evalúa la posibilidad de que un caso pueda entrar en una etapa de investigación o no, es decir, que se configure un caso o no se configure. Acá se está permitiendo la incorporación, la habilitación primero del agente encubierto y la posibilidad de incorporar prueba en una etapa en la cual efectivamente no se ha entrado en una investigación plena del caso. Y con ello se estaría transgrediendo el debido proceso al cual debe de dársele garantía a toda persona, reitero, que está siendo sometida a un proceso judicial. Se violentan, obviamente, garantías para la persona que está siendo imputada en un proceso penal, además de la presunción de inocencia, porque se está habilitando eso con esta reforma al proceso penal. La justificante que se ha dado por parte de funcionarios de la Asamblea Legislativa es en relación a la dimensión de casos y a la solicitud que se hacía en referencia a algunos casos en los cuales se pudiese utilizar información digital como prueba. Reitero, no es una oposición por oposición, no es una oposición porque ustedes son los malos y nosotros somos los buenos. Jamás se está orientando en ese sentido el hecho de no aceptar las reformas que recién se han aprobado, sino es más bien la utilización maliciosa y el manejo discrecional que se hace de esa habilitación que se está dando y transgrediendo. Son unas reformas que, si bien es cierto, en otros países ya constituyen marcos legales de esos países, no es que nos estemos quedando retrógradas o sin asumir que hay una revolución tecnológica. Simplemente es el hecho de que no se presentan garantías, son reformas demasiado ambiguas y son reformas discrecionales a ser aplicadas a X o Y personas. Y lo que hemos visto en este país tradicionalmente es una investigación judicial selectiva, una investigación por parte de la Fiscalía General de la República también bastante selectiva, en tanto se trate de un caso que afecta los intereses de una minoría. Entonces, siendo así esa dinámica que se tiene en este país, estaríamos ante una situación de pocas garantías para la población, de intervenciones. La población no va a saber si efectivamente está siendo intervenida. Bueno, ya se tenía por parte de mucha población la sospecha, y en estos casos que se pudieron certificar de periodistas que estaban siendo intervenidos por este programa Pegasus, que, como reitero, es un servicio que se presta de manera exclusiva a los gobiernos. Entonces, la lógica me indica por dónde puede venir esa intervención que se tenía a periodistas y miembros de organizaciones de sociedad civil. Entonces, se deja en esa indefensión en cuanto a la no garantía de los derechos y a la incertidumbre de la población de si arbitrariamente se está interviniendo los dispositivos que tenemos o se está siguiendo efectivamente un proceso judicial de forma fehaciente con la garantía del debido proceso, que, como reitero, la misma reforma vendría a violentar eso porque habilita desde la instancia de un juzgado de paz, pero además no necesariamente con el aval de un juez de paz, sino también, esa palabra es clave, mire, a los estudiantes de Derecho
siempre le dice, mire, tiene que hacer una lectura muy minuciosa del artículo. Podrá y deberá no es lo mismo. Deberá impone a una institución, le obliga, pero podrá le habilita que lo haga o que no lo haga. Y dice, podrá acudir a un juzgado de paz. Entonces, habilita a que pueda ser vía judicial, pero también vía Fiscalía General de la República. Bien, Loida, pareciera que estamos frente a un combo, ¿verdad?, de reformas, de leyes, de nuevas leyes, precisamente para bloquear aquellas voces críticas. Ya lo mencionaba usted, la ley de delitos informáticos, por ejemplo, ahora las reformas al Código Procesal Penal, pero también tenemos algunas reformas ahí a la ley de acceso a la información pública que se podrían haber aprobado el mismo martes, que se aprobaron estas reformas al Código Procesal Penal, pero de último momento pues se retiró esta iniciativa. Y esto también preocupa a la sociedad, puesto que la Ley de Acceso a la Información Pública ha sido un instrumento que por muchos años ayudó muchísimo, sobre todo a destapar casos de corrupción. Pero ahora en estas reformas, entre varias de las reformas, la información que es oficiosa podría pasar a ser información reservada. Y estamos hablando, por ejemplo, temas como los viajes, las contrataciones, las licitaciones, incluso la memoria de labores, ¿verdad? Que esa información oficiosa podría llegar a ser información reservada. ¿Qué opina usted de esas reformas que aún no se aprueban, pero que están ahí, y que próximamente podrían ser aprobadas también? Sí, yo creo que es importante retomar, independientemente de que no hayan sido aprobadas el día de ayer, es importante retomar, porque como dice el dicho, la intención es la que cuenta, ¿verdad? Y es desde el año pasado, por allá por junio, julio del año pasado, fue que el gobierno, el ejecutivo, remite una propuesta de reforma de leyes a la Asamblea Legislativa. Y ojo, hemos escuchado a funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública, y eso es bastante preocupante, pronunciarse en favor de las reformas. Y hay que recordar que nosotros en el país hemos pasado de una transición de opacidad extrema, opacidad en la función pública extrema, a obtener información vía la Ley de Acceso a la Información Pública. Información que ha permitido en el pasado descubrir casos de corrupción. Si bien es cierto, siempre se dice que la transparencia no elimina la corrupción, pero mire que sí ayuda a evidenciarla, ayuda a judicializar casos cuando hay voluntad estatal para hacerlo, y por supuesto ayuda a tener a una población informada. En el pasado, como digo, hemos conocido a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de periodismo investigativo, de diversos casos constitutivos de corrupción, y que ahora con esta reforma, que es la segunda vez que se intenta, después de que ha sido presentada, es la segunda vez que se intenta por parte de la Asamblea Legislativa, que se intenta aprobar ese paquete de reformas que definitivamente vienen a demostrar una nueva opacidad por parte de este gobierno, pero además constituyen retrocesos fuertes en temas de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, y dan muestra de un poco interés por parte de este Estado, porque ahora ya no vamos a hablar de gobierno, porque hay una institucionalidad capturada, poco interés de combate a la corrupción, y eso es bastante preocupante. Entonces, están ahí. Yo creo que vale la pena que abordemos ese tema, porque si bien es cierto, no se aprobaron, pero tampoco se han mandado archivos, tampoco se ha dicho que se elimina ya, que se cesa la discusión de esas reformas. Entonces está latente la intención, la voluntad de los funcionarios al interior de la Asamblea Legislativa de entrarle a una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública que viene a limitar
la transparencia, que viene a limitar el derecho a la población a estar informada. Loida, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando precisamente de estas reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública y usted también va a tener la oportunidad de participar en este espacio. Ya volvemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. La Corte de Cuentas de la República, como una aliada de la buena gobernanza, invita a todas las entidades del sector público a presentar las normas técnicas de control interno específicas. Estas normas constituyen el marco para regular el sistema de control interno, por lo que deben ser diseñadas por la máxima autoridad y funcionarios, debiendo ser cumplidas por todos los servidores que integran cada institución. Corte de Cuentas de la República. Trabajamos para fortalecer la función pública. La Corte de Cuentas de la República, como una aliada de la buena gobernanza, invita a todas las entidades del sector público a presentar las normas técnicas de control interno específicas. Diseñar y aplicar estas normas aumenta la eficiencia, efectividad y eficacia de los servicios que las entidades públicas brindan a la población. Corte de Cuentas de la República. Trabajamos para fortalecer la función pública. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Hoy estamos hablando sobre las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública y al Código Procesal Penal. Nos acompaña Loida Robles de FESPAD. Y ese es el momento de que usted pueda participar. Marque nuestros números telefónicos 2275-9501 y 2275-9502. Recuerde que nuestro número de WhatsApp siempre está también habilitado. Ya tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿La escuchamos? Sí, buenos días. Bueno, el tema a la reforma del Código Penal respecto a lo que son los delitos cibernéticos y al acceso a la información, realmente este es un tema que necesita mucho análisis. Sin embargo, hay situaciones pues en las que realmente los gobiernos de todo el mundo deben de mantener un orden jurídico, un orden legal y un orden ante la sociedad. Recordemos también de que el tema aquí de la libre expresión también muchas veces se convierte en libertinaje. Como lo podemos decir así, cualquier persona puede expresarse y sin embargo también puede estar cometiendo delitos que hasta este momento no están siendo penados. Por ejemplo, la apología del delito, llamar a la insurrección, tratar de llamar a la revolución a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Y eso realmente debe de ser normado y regulado, porque entonces ¿en qué nos estaríamos convirtiendo? En un país lleno de anarquía. Entonces creo que todos los países y nuestro gran maestro, que son los Estados Unidos, ellos nos han enseñado a que debe de mantenerse un orden, que debe de mantenerse un control para prevenir aquellos delitos que puedan afectar el orden lógico y el orden jurídico de los países. Si ustedes no lo recuerdan, para el año 2001, cuando fueron los atentados en las Torres Gemelas, pues el gobierno adoptó la misma política de la ley antiterrorista ya por 2001-2002, donde se iban a tener controladas las comunicaciones. Eso no debe de extrañar. Ahora, cuando se cae en el desorden jurídico, es aquellas personas que están involucradas en ese tema, son las que se sienten aludidas o se sienten dañadas porque les están limitando o los están ordenando, porque aquí le digo, debemos de ordenarnos en este tema, porque aquí hay tiktokeros, aquí hay youtuberos
que dicen cualquier cosa que no es cierto y hacen confundir a la población. Entonces, si lo que se va a decir está sustentado con hechos, con pruebas, pues que salgan a la luz. Pero si aquí, como le digo, hay aquí toqueros hablando de Bitcoin, que todo el mundo es experto, pero que al final no aterrizan en nada. Debemos de ser objetivos con lo que se dice en los medios de comunicación. Ahora, respecto a lo que decía el panelista, con mucho respeto, a las entrevistas que el gobierno da a aquellos medios afines. Esa es una práctica que siempre ha existido. Cuando estaban los gobiernos de Arena, por 20 años, le dieron nada más entrevista a la prensa gráfica, al diario y la telecorporación y a todos aquellos medios afines a ellos. Sin embargo, dejaron por fuera aquellos medios independientes, como digamos Radio Mayavisión, el diario Colatino, cuando existía, y creo que ni a Radio UCA le daban entrevistas en ese tiempo. Entonces es una situación pues de analizar. Muchas gracias por la oportunidad que me dan. Feliz día y bendiciones. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Voy a leer otros mensajes que nos envían. Dice David Álvarez, gobierno Bukele marcado por un claro retroceso en nuestro proceso democrático después de los acuerdos de paz. La transparencia es el brazo derecho de la democracia y la reserva a toda información sobre el uso del erario público es un instrumento de la corrupción. Armando Sagastume dice que nos escucha desde Suecia. Un agrado escucharles de nuevo. Muchísimas gracias, Armando, por estar en sintonía desde tan lejos. Héctor Monge dice la mejor solución para que este país se mejore es que el clan Bukele renuncie ya. Solo cosas negativas crea este gobierno. Un mensaje más. Buenos días. No toca otra que hacer público en las redes sociales, ya que todo lo ocultan. Se requiere valor ciudadano para descubrir y limpiar la suciedad escondida. Y dice un mensaje más, el pueblo tiene derecho a la insurrección cuando los gobiernos son totalitarios como este. La persona que recién habla se ve que está alineado al gobierno. Saludos. Tenemos también un audio, vamos a escucharlo. Muy buenos días, Loida. Muy buenos días, Kenia. No ha pasado ni un año y vemos en la Asamblea Legislativa la intención de los diputados de aprobar leyes como la ley de agente extranjero, la ley de agente encubierto, la ley de acceso a la información pública. Pareciera que lo que se está preparando no es una simple modernización de las leyes. Pareciera que se está pensando una estructura que le permita al gobierno tomar decisiones inconsultas, sin rendición de cuentas y en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y dijéramos que eso es un poco negativo, pero parece ser que lo que hay de fondo es la intención de perpetuarse en el gobierno y tener todo el aparato, ya no solo de Estado, sino también la estructura de leyes que les permita afianzar el poder permanentemente. Es preocupante, pero es importante que todos los salvadoreños cada vez vayamos entendiendo y comprendiendo que nuestros intereses se comienzan a ver afectados. Bueno, de algunos más, ¿verdad? Para los que ejercen el periodismo, para los que ejercen justicia, ¿verdad? Para los que políticamente están implicados como oposición, creo que el ataque es directo. Muy buenos días y un saludo. Un saludo para usted también, muchísimas gracias. Tenemos otro mensaje. Dice, trabajé con FESPAD cuando la institución fue testigo social en una obra de infraestructura de acueductos en la colonia La Rábida. Identificamos sobreprecios de varios miles de dólares, pero FESPAD no quiso denunciar al entonces presidente de ANDA, Marco Fortín, sino que lo protegieron. ¿Por qué no lo hicieron? Plantean esta pregunta. Creo que por el momento son las participaciones que tenemos. Le doy paso a Loida para que pueda intervenir al respecto. Adelante, Loida. Muchas gracias. Bueno, y gracias a quienes se han pronunciado por esta vía. Definitivamente que es importante, ¿no?, la audiencia informada,
En la participación de la primera persona, yo comparto el planteamiento que hace en el sentido de que deben de existir controles. Sin embargo, hay que recordar que el Estado es el que debe de garantizar los derechos humanos. Acá lo que estamos viendo es un Estado violentando los derechos humanos. Yo me voy a un caso práctico, como para que veamos las implicaciones que tiene de repente ese tipo de reformas y que, como estábamos hablando previamente, implica procesos judiciales. O sea, no estamos hablando exclusivamente de una dinámica de dimes y diretes que se puedan dar en una red social, sino una implicación, una judicialización de personas. En este caso vamos a poner el ejemplo, un caso práctico de un periodismo investigativo. Nosotros conocemos actualmente a un expresidente que está detenido. Está en un centro de internamiento, detenido porque por periodismo investigativo se supo de que sus declaraciones patrimoniales no estaban acorde a que fuese racional en el sentido de el monto que tuvo cuando ingresó a ser funcionario a el patrimonio que tenía cuando salió. Esto lo conocimos por periodismo investigativo. Si eso lo tenemos en este momento, ¿qué sucedería? Sucedería que la persona, el periodista que hizo esa investigación, puede ser detenido y puede ser condenado, no sé bajo qué delito, porque no hay claridad en eso en la reforma. Asumamos que sea en relación a esa reforma que se hizo en diciembre a esa otra ley. Si lo asumimos así, ese periodista puede ir detenido hasta por 5 años por haberle brindado a la población información a la cual la población tiene derecho, porque hay que recordar que el dinero público es dinero de todas y de todos. Ese dinero que se va, que se conoce de corrupción, es dinero que no llegó para la salud, es dinero que no llegó para la educación, es dinero que no llegó para las necesidades de la población y que fueron unos cuantos funcionarios los que se enriquecieron con ese dinero. Entonces, todas y todos tenemos derecho a conocer esos casos. Definitivamente que no puede ser que libertad de expresión sea libertinaje, mi derecho llega hasta donde comienza el tuyo. Entonces, en ese sentido, deben de haber controles definitivamente, pero el Estado no puede ser arbitrario y violentador de derechos humanos. No estamos en la misma condición una persona natural y el Estado. No estamos a un mismo nivel, porque el Estado tiene todo un aparataje con el cual puede irse contra una persona, y yo no puedo irme contra un Estado solamente yo. Por eso necesito garantías de parte del Estado en cuanto a mis derechos humanos. Decía alguien más, una diversidad de leyes que se han estado aprobando de cara a configurar un Estado que pueda actuar de una forma ciertamente muy discrecional. Eso lo hemos venido observando desde el inicio, en donde vimos capturada la institucionalidad del Estado de forma inicial, funcionarios públicos de otros órganos de Estado que pareciese que no están en función de las responsabilidades que la Constitución les establece, más bien parecen funcionarios que están en función de lineamientos de un discurso oficialista. En ese sentido, una institucionalidad del Estado capturada, a la cual se le están brindando herramientas vía el mecanismo que permite la Constitución para la aprobación de leyes al interior de la Asamblea Legislativa, en donde tenemos una mayoría que responde a ese oficialismo,
y que se está articulando toda una legislación en razón de, los intereses de esa minoría. Entonces, es lamentable ver a toda una institucionalidad violentando derechos humanos. Si bien es cierto, deben de haber garantías, como decía al inicio, como decía la primera persona que intervino, no puede ser tan abierto el derecho, todos los derechos tienen límites, pero el Estado no puede ser violentador de esos derechos. Entonces, en esa lógica es que demandamos del Estado que sea un Estado que garantice esos derechos. Sobre otra intervención de alguien que comentaba de un trabajo que hizo FESPAD como testigo social, efectivamente, como FESPAD fungimos como testigo social en unas obras que realizó ANDA con financiamiento extranjero y en el cual se obtuvieron diversos hallazgos. Nosotros hicimos 2 conferencias de prensa en relación a la información que obtuvimos e hicimos un informe detallado de la situación, de cómo se estaba viendo, lo remitimos a las autoridades, lo remitimos al cooperante y pues ahí está a disposición también para quien lo quiera conocer. Yo creo que aquí lo importante no es, no es si un gobierno hizo y otro gobierno lo está replicando, que si lo hizo un gobierno, ¿por qué no lo puede hacer este gobierno? Yo creo que todos los gobiernos, como institución, siempre reivindicamos el hecho que no importa si fuera un gobierno de Arena, si fuera un gobierno del Frente, ahora con gobiernos de nuevas ideas, el Estado se debe a la población. Y la población debemos de exigir transparencia de parte de nuestros gobiernos. Debemos de exigir rendición de cuentas y debemos de exigir que no se sigan realizando actos constitutivos de corrupción. No es válido que la misma población violentemos nuestros derechos y avalemos el hecho de que hayan actos de corrupción. No, aquí no se trata de que porque se están investigando casos del presente o porque se están investigando casos del pasado. Se tiene que investigar a todos. Y todos los que sean culpables deben de ser procesados, deben de realizarse las investigaciones respectivas. Es que eso es lo que se demanda de Fiscalía. Investigar de los gobiernos pasados, pero también date cuenta de todo lo que está pasando en este momento y todo el dinero que no le está llegando a la población en relación a sus derechos que no se ven satisfechos por todo ese dinero que se está yendo al bolsillo de pocas personas. Entonces, es preocupante, no importa el gobierno que sea, no importa el partido político que sea, hay que denunciarlo y hay que seguir en una lucha constante de cara a tener funcionarios y gobiernos probos, transparentes, consecuentes con los derechos de toda la población. Así es, gracias Loida. Un mensaje más dice, la lógica me dice que están legitimando los abusos de autoridad y corrupción. Es parte de los mensajes que nos siguen llegando a través de nuestras redes sociales. Loida, continuemos con lo que nos habíamos quedado pendiente de las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. También estas reformas, parte de estas reformas incluye sancionar a particulares que divulguen información reservada. Si recordemos esto, antes era quienes eran sancionados eran los oficiales de información, pero ahora cualquier particular puede ser sancionado si divulga información reservada, y usted hacía referencia ya anteriormente a esto, por ejemplo, en una investigación periodística, si un periodista pues da a conocer una información que podría considerarse reservada, pues ahí ya habrían sanciones. Sí, fíjense que ya la Ley de Acceso a la Información Pública establece que existen 3 clases de información: la información oficiosa, la información reservada y la información confidencial. En este momento, nosotros como organizaciones de sociedad civil y en exclusivo FESPAD,
hemos advertido, y eso es algo que hemos denunciado muchas organizaciones, el hecho de que mucha de la información oficiosa no está siendo dada a conocer por los funcionarios públicos. Anteriormente se utilizó el mecanismo de los sitios oficiales, los sitios web, en aquellos casos en los que las instituciones del Estado tienen su sitio web actualizados, los y las oficiales de información trasladaban toda esa información oficiosa que establece no solo el artículo 10 de la ley de información, ley de acceso a la información, sino son varios artículos siguientes que establecen la información oficiosa y va detallando para algunas instituciones del Estado, además de aquella que establece el artículo 10, que otras en específico, qué otro tipo de información oficiosa deben de poner a disposición del público. Primera transgresión que tenemos es que la ley establece la información oficiosa que el Estado debe poner en disposición de la población, por hoy no está siendo puesta a disposición de la población. Esa es una primera transgresión. La intención que existe de reformar la ley en relación a la información oficiosa es establecerla como información reservada. La misma ley estipula cuándo y qué tipo de información es reservada, y es otra, no es la oficiosa. Por eso hace distinción. La oficiosa es una y dice tal información es oficiosa. ¿Qué es lo que se estaría habilitando de llegarse a aprobar esta reforma a la ley de acceso a la información pública? A que los funcionarios del Estado establezcan esa información oficiosa como información reservada, algo que contraría lo que ya estipula la ley de acceso a la información pública y que por eso se estaría constituyendo un retroceso grave en materia de acceso a la información pública y de rendición de cuentas. En ese detalle que hace la ley de qué tipo de información en específico para tal o cual institución del Estado debe de poner a disposición de la población sin que ésta se la solicite porque es información oficiosa, ahí se estaría limitando, por ejemplo, y ya se ha hablado por parte de algunas otras personas expertas en la materia, se estaría limitando, por ejemplo, los informes que emite Corte de Cuentas de la República, por poner un ejemplo, porque ahí puede ser toda la información que los oficiales de información establezcan como reservada, va a ser reservada, aunque esa información, según la ley, es oficiosa. Entonces, ese es un elemento que evidencia el retroceso en materia de acceso a la información pública, en materia de transparencia pública, pero además, como bien dice usted, es el hecho de las sanciones que se habilitan para los particulares. La ley establecía una serie de sanciones a funcionarios públicos que no entregaran la información a los particulares, información que fuese pública. La ley establece también el principio de máxima publicidad. Toda la información en principio es pública, es de carácter pública. Solo se mantiene como reservada la información que la misma ley ya establece de forma expresa y confidencial para todos, menos para mí, la información que el Estado tiene sobre mi persona. Es confidencial para todos. Entonces, con esto se estaría estableciendo sanciones para los particulares que tengan información que no necesariamente ha sido otorgada vía el mecanismo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Volvemos al caso de un periodista, una periodista que obtiene información por una fuente. Miren, la población tenemos derecho
a conocer si el Estado está manejando mal los fondos. Con esta reforma, obviamente, si yo como funcionaria estoy haciendo un uso indebido de los recursos y de los fondos, voy fácilmente a declarar esa información como información reservada. Y si un periodista, por ejemplo, en un ejercicio de periodismo investigativo, obtiene esa información por una o por otra fuente y se destapa un caso de corrupción, ese periodista entonces puede ser sancionado, ya no solo vía la reforma que se ha hecho al Código Procesal Penal, en la cual puede ir hasta detenido, puede ser preso, sino además una sanción civil que puedo tener también en tanto que se me pueda multar en determinado momento por haber hecho un ejercicio periodístico que le permite a la población conocer que nuestros funcionarios están haciendo una apropiación indebida de los recursos públicos. Entonces es una reforma, y por eso decía al inicio, es una reforma que va relacionada, y como bien decía el amigo que en una de las intervenciones, una reforma a diversos marcos legales, la creación de nuevos marcos legales que están permitiendo a este Estado actuar de manera discrecional en contra de lo que le es adverso cuando hay elementos que permiten evidenciar agresiones, lesiones, vulneraciones a los derechos humanos de la población. Entonces es ciertamente bastante preocupante, principalmente porque, si bien es cierto, no han sido aprobadas, se esperaba que fuesen aprobadas esta semana, no han sido aprobadas, pero tampoco se ha eliminado la posibilidad de seguir en la discusión al interior de la Asamblea Legislativa de este tema de reformar la Ley de Acceso a la Información Pública, que, como reitero, sería un retroceso grave y sería constituir más a un Estado con una dinámica de opacidad y de poca transparencia pública, y reitero, evidenciando su poco interés en el combate a la corrupción. Loida, nos quedan nada más 2 minutos, y en esos 2 minutos quiero preguntarle lo siguiente: ¿dónde queda entonces el papel del Instituto de Acceso a la Información Pública y del trabajo de los comisionados? Porque incluso dentro de esa reforma se maneja la posibilidad también de que no hubiesen audiencias orales, ¿verdad? Entonces, nos preguntamos, ¿dónde va a quedar entonces el papel del instituto? Mire, el papel del instituto ya está en entredicho. Hemos conocido en el pasado cómo se han violentado los procesos de elección de comisionados y comisionadas al frente del instituto. Esta reforma incluye también modificaciones en el tema de la elección de comisionadas y comisionados. Hemos escuchado también, yo decía al inicio, de funcionarios del instituto avalando estas reformas, que den entredicho mucho más el interés y la responsabilidad que tienen estos funcionarios de ser garantes del derecho de acceso a la información pública. Conocemos nosotros que al frente del instituto por hoy se encuentran personalidades que responden a esa agenda oficialista, y que, como reitero, el instituto está en entredicho su función genuina en respeto a la Constitución, en respeto a los derechos de la población, y como esa instancia que se creó vía Ley de Acceso a la Información con un espíritu de ser el ente que permitiese dirimir conflictos entre la población y la administración pública cuando el Estado no quisiese otorgar información de carácter público a la población. Por hoy se configura mucho más
el hecho de retroceder en materia de acceso a la información pública y lamentando muchísimo un rol del instituto muy débil, muy deficiente, en tanto es el garante de este derecho. Bien, muchísimas gracias, Loida, por haber estado con nosotros y haber abordado estos temas de reformas de leyes. Gracias. A la orden, quedamos a disposición igual de toda la población. Ha sido un gusto y un saludo para todas y todos. A usted también por haber participado en ese espacio de la entrevista. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Buenos días. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web